Hoy Dios permite este domingo muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy también, como siempre, abriendo nuestros corazones y oídos y escuchen la palabra de Dios muy atentamente, por favor. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, a pesar de una manera virtual. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en la situación muy difícil y peligrosa, complicada por el coronavirus. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda y guía a los hermanos que todas las iglesias de Perú para que podamos propagar el Evangelio más fuertemente, sanamente a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. San Lucas capítulo 8. Busquemos la Biblia. Texto principal de hoy. San Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versículo 41 al 45. Primeramente busquemos la Biblia. San Lucas capítulo 8, versículo 41 al 45. Aquí les leo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es él me ha tocado? Continuamente, versículo 49 al 50, les leo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Abajo, 52 al 55, les leo. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces
su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Hasta aquí. ¿Sí? Hoy también aprenderemos unas enseñanzas muy importantes para los cristianos a través de un milagro que realizó Jesús. El contenido de este milagro es cuando Jesús salvó a la hija que había muerto de Jairo, el principal de la sinagoga. Sabemos esta historia, ¿no? Sí. Como leímos ahora, Jairo, el principal de la sinagoga, tenía una hija única de 12 años. Imaginemos, hermanos, imaginemos. ¿Cuánto habría amado Jairo y su esposa a su única hija? Imaginemos. Pero, muy lamentablemente, como dice este versículo, como dice este texto principal, esa única hija estaba muriendo por una enfermedad y no había ninguna manera para poder salvarla, muy lamentablemente. Por eso, Jairo, el principal de la sinagoga, arrodillándose bajo los pies de Jesús, le rogaba para que entrara a su casa. Aquí, en el versículo 41 dice que, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y Jesús permitió que fueran juntos y así fueron junto con él. Jairo habría ido con mucha esperanza en su corazón. Porque, mientras tanto, Jairo había visto el poder de Jesús. Parece que él pensaba así. Ahora Jesús salvará a mi hija ciertamente. Pensaba de esa manera, ciertamente. De esa manera, Jesús estaba yendo bien a la casa de Jairo. Pero en ese momento, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, fue sanada solamente tocando el manto de Jesús. Sí, esta historia salió. Por este acontecimiento, Jesús se paró en medio del camino. En ese momento, que la hora se había tardado mucho, de repente se acercaron las personas y dijeron que ya no era necesario ir porque la hija se ha muerto. Sí, dijo así. Al escuchar esta noticia, el corazón de Jairo se habrá hundido en tanta tristeza que no se puede imaginar. Tanto como la esperanza era muy grande, la tristeza también habrá sido muy grande. Pero, en ese momento, Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. Jesús dijo de esa manera. Y cuando las personas lloraban y se lamentaban por ella, Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Versículo 52 dice así. Debido a que las personas sabían ciertamente que ella se había muerto, se empezaron a burlar de Jesús. La Biblia dice así. Las personas habrán pensado que el Señor no podía salvar a los muertos. Sí, ellos pensaban de esa manera. Debido a que las personas habían visto a la hija de Jairo por mucho tiempo, consideraban que pronto se iba a morir. Ellos consideraban de esa manera. Ellos pensaban que conocían más acerca de ella que Jesús. ¿Por qué? Tuvieron más tiempo de verla, ¿no? Pero, ¿quién estaba en lo correcto?
¿Quién? La palabra del Señor era cierta, ¿no? Jesús, agarrando la mano de ella y dijo así: muchacha, levántate. Versículo 54 dice: muchacha, levántate. Y su espíritu volvió e inmediatamente ella se levantó. Esto es el resultado de esta historia. Después de esto, el Señor mandó a que se le diese de comer. ¿Sí? Versículo 55 dice así: Él mandó que se le diese de comer, comida. Sus padres se sorprendieron mucho al ver que su hija muerta volvió a vivir con buena salud, ¿no? Y obviamente habrán estado muy felices y alegres. Así, al final, esta historia terminó con la felicidad. Entonces, hoy pensemos en algunas lecciones poniendo de base este texto principal. Antes que todo, vamos a pensar sobre el principio y el proceso del buen fin que el Señor nos da en nuestra vida a través de esta historia. Primero, cuando el Señor dice para ir, a pesar de que la situación se tarde, no debe decepcionarse. No debe decepcionarse. ¿Por qué? El Señor no decepciona al que agarra su palabra. ¿Sí? Busquemos en la Biblia, San Lucas, capítulo 8, versículo 50. Aquí, San Lucas 8, versículo 50. Si lo tienen, leamos juntos. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Dice así: el Señor, cuando escuchó la noticia de que la niña se había muerto, dijo que no temas, no tema, sino solo crea. Este fue el primer aspecto que debía tomar para que descienda el milagro del Señor. Es decir, primeramente tenemos que creer en la palabra del Señor. Como el Señor es un ser quien obra yendo más allá del tiempo, ¿no? No debemos decepcionarnos en cualquier situación. Entonces, no tenemos que juzgar fácilmente con los pensamientos humanos a pesar de que el tiempo se tarda. No tenemos que juzgar sobre este acontecimiento. Como el Señor es todopoderoso, no debemos decepcionarnos en cualquier caso y en cualquier momento, ¿no? Vamos a pensar acerca de Abraham. Ayer también estudiamos sobre Abraham en la reunión de jóvenes, con los jóvenes. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo, sabemos, ¿no? Aunque el cumplimiento de esa promesa se había tardado, Abraham creyó en esa promesa continuamente. Al final, según su fe, recibió un hijo unigénito llamado Isaac, ¿no? Sabemos. Busquemos en la Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 18, versículo 18 al 22. Sale esta historia aquí en Romanos. Romanos capítulo 8, 4, versículo 18 al 22. Aquí les leo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme
a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hasta aquí. Era aquel momento cuando Dios le prometió a Abraham que le daría descendencia. Él tenía un cuerpo muy viejo, ¿sí? Con el cual era imposible engendrar a un hijo. Era muy viejo, ¿no? Y el vientre de Sara también se había quedado inválido, pero Abraham seguía creyendo en la promesa de Dios. Dios lo consideró como la justicia. La Biblia dice así, como la justicia. Y según su promesa lo cumplió. Jairo, el principal de la sinagoga también, debido a que creó en la palabra de Jesús, al final su hija volvió a la vida. Aunque se estaba en una situación en la que el tiempo tardaba y se había decepcionado mucho, pero Jairo creyó en el Señor y al final se cumplió esa obra muy maravillosa del Señor, ¿sí? Él creyó esto, como dice Jesús. El milagro de salvar a los muertos es ámbito de Dios, ¿no? Ámbito de Dios. Por lo tanto, no debemos actuar juzgando la obra del ámbito que solamente Dios puede realizar según mi propio pensamiento, ¿sí? No debemos hacer esto. Entonces, solo con la fe, ¿sí? El lado de nosotros tenemos que seguir a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, creyendo en esto, y seguimos. Tenemos que seguir. Es muy importante, ¿no? Creer. Primero, creer. Una de las enseñanzas de esta historia, primero, creer, ¿sí? Segundo, también podemos darnos cuenta que el Señor es un ser quien pone el límite, ¿sí? Pone el límite. Es decir, de vez en cuando, el Señor oculta su trabajo a alguien, pero a la vez muestra para algunas personas especiales. Busquemos la Biblia. San Lucas capítulo 8, versículo 51, texto principal. Aquí, versículo 51, les leo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Miren, como dice este versículo, cuando Jesús hizo el milagro de salvar a la niña, entró solamente con Pedro, Juan, Jacobo y los padres de la niña, ¿no? A través de esto podemos entender la característica de Dios. Esto significa que hay unas personas que participan especialmente en la historia milagrosa de Dios, con su permiso, con el permiso de Dios, ¿no? Especialmente. En la Biblia hay una expresión así: tú eres Dios que te encubres, ¿sí? Tú eres Dios
que te encubres. Isaías capítulo 45, 15 dice así, ¿no? Ese Dios que se encubre aparece especialmente a los que le llaman, ¿sí? Esta es la condición, a los que le llaman. Aquí, Isaías capítulo 58, versículo 9, Isaías 58, versículo 9, miremos la pantalla, leamos juntos. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dice así. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, dice. Dios responde a los que le llaman, ¿sí? Dios no se muestra a sí mismo ni sus obras a cualquier persona. Dios también muestra la salvación a los que le buscan, ¿no? Aquí Proverbios capítulo 8, versículo 17, también Proverbios capítulo 8, versículo 17, miremos la pantalla, leamos juntos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La Biblia muy claramente dice así, ¿no? Después de recibir la salvación, también muestra su obra a los que siguen al Señor anhelosamente, ¿sí? A los que aman, a los que buscan, a los que siguen al Señor anhelosamente. Este principio es muy importante, ¿no? Dios aparecía varias veces delante de Abraham en la época del Antiguo Testamento, pero no aparecía delante de Lot, que seguía su deseo carnal. Sabemos esta historia, ¿no? A través de esta historia también podemos recibir estas enseñanzas, ¿no? Si vemos Génesis capítulo 18, podemos encontrar que aparecieron tres hombres delante de Abraham. Entre ellos, uno era el Señor, sí, uno era el Señor, entre tres personas. De esa manera, el Señor directamente apareció enfrente de Abraham, quien seguía bien la voluntad de Dios y era honroso ante Dios, ¿no? Y en aquel momento, el Señor otra vez le prometió a Abraham que tendría su hijo. Le dio de nuevo esta promesa, sí, claramente. Esa fue una palabra de bendición, ¿no? Para ese Abraham piadoso, sí. Tenemos que pensar este principio. Dios apareció ante ese Abraham, ¿sí? Ese Abraham piadoso. Y le dio una palabra de bendición, una promesa de Dios, ¿no? Pero, muy lamentablemente, al contrario, en el siguiente capítulo, el 19, en Génesis 19, aparecieron dos personas delante de Lot. Es decir, esa vez no estuvo el Señor. Ante el Abraham estuvo el Señor entre tres personas, pero en ese momento no estuvo el Señor. Solamente dos personas, dos ángeles. Y dijeron una advertencia del juicio muy aterrador, ¿no? Es totalmente diferente, totalmente diferente. Aparecieron tres personas, entre ellos uno era el Señor. Ellos dijeron, el Señor dijo a Abraham una palabra bendecida, una promesa de Dios, muy precioso, ¿sí? Preciosa. Pero en esta vez, ante este Lot, aparecieron dos ángeles y dieron una advertencia
advertencia del juicio muy aterrador. Totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque Lot vivía solamente agarrando su propio deseo carnal en la ciudad de Sodoma, alejándose de Abraham, o sea, alejándose del Señor. De esa manera, Dios aparece y responde a los que le llaman y buscan sinceramente. Este principio también muy importante, ¿no? Sí. A pesar de que Dios está siempre en cualquier lugar, cualquier momento, pero Dios aparece y responde a los que le llaman y buscan. Esta condición es muy importante, ¿no? Y también podemos saber que el Señor es un ser quien pone el límite y controla muy afinadamente todas las cosas, muy afinadamente. Dios es perfecto, ¿no? De esa manera, el Señor también pone el límite del sufrimiento de los cristianos, sufrimiento de nosotros, según la medida de fe de cada uno de nosotros. Es decir, nuestro Señor nos permite solamente sufrimiento que podamos resistir, ¿sí? Podamos resistir. Esto es el principal de Dios, también promesa de Dios. Así como el Señor se mostró a Abraham, pero no se mostró a Lot, pone el límite de la medida de revelación de su obra según la fidelidad de los cristianos, ¿no? Por eso tenemos que saber, tenemos que reconocer esto exactamente. Así, el Señor nos encarga sus trabajos según la medida de la fe de nosotros, ¿no? Podemos entender este principio de Dios al ver las diferencias de los trabajos que Jesús encargó a cada discípulo, ¿no? Todo diferente, ¿no? El Señor hace crecer gradualmente nuestra medida de fe y nos entrega su santo trabajo muy adecuadamente. Entonces, si tenemos alguna carga y algún trabajo en la iglesia, este trabajo es muy adecuado para nosotros, ¿sí? Es muy importante. Una de las enseñanzas de esta historia del texto principal, tercero, podemos saber que son totalmente diferentes el juicio del Señor y el juicio del hombre, ¿sí? Totalmente diferentes. Ahora vamos a pensar acerca del juicio del Señor y el juicio del hombre. Volvámonos al texto principal, San Lucas 8, versículos 52 al 53. Aquí, San Lucas, capítulo 8, versículo 52 al 53. Si lo tienen, leamos juntos. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La Biblia dice así. Cuando murió la niña, cuando murió la hija de Jairo, las personas se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Él decía que ella estaba durmiendo. Jesús dijo así, ella estaba durmiendo. Entonces, pensemos, ¿cuál juicio era correcto? ¿Sí? ¿Cuál juicio era correcto? ¿Y en cuál juicio tenemos que creer? ¿El del Señor o del hombre? Pensemos una vez sinceramente sobre esto, ¿sí? Nosotros, ¿en cuál juicio debemos creer? ¿El juicio de los científicos? Pensemos. ¿El juicio de los que tienen mucho dinero? ¿El juicio
de muchas personas o el juicio del Señor Todopoderoso? ¿Cómo piensan ustedes? Es algo muy fácil, ¿no? Muy obvio. En realidad, ellos son las preguntas que siempre están presentes en nuestra vida. Pero la respuesta es muy simple y clara y obvia, ¿no? Obviamente tenemos que seguir el juicio del Señor, juicio de Dios, ¿no? Es decir, en la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios, tenemos que poner la base de todos los juicios de nuestra vida, ¿no? Es muy simple y también muy claro. Es porque esa palabra de Dios tiene gran poder que incluso nos hace mandar al cielo desde el infierno. Así recibimos la salvación por esta palabra de Dios, ¿no? Los estudiosos del mundo dicen que no puede existir la resurrección, ¿sí? Científicos, estudiosos, muchas personas del mundo dicen de esa manera, no existe la resurrección. Pero el Señor, ¿sí? El Señor enseñó la resurrección, ¿no? A través de la Biblia podemos saber esto muy simplemente. El Señor enseñó la resurrección, pero los estudiosos, científicos y muchas personas del mundo dicen que no puede existir la resurrección. Entonces, ¿cuál es correcto? El Señor, ¿no? La palabra del Señor. Por eso esto es el criterio de nuestra vida, ¿no? Y los mundanos dicen que no existe otro mundo más allá de la muerte, ¿sí? Mundanos dicen así. Considerando de esa manera, viven con su deseo carnal, ¿sí? Cualquier manera. No hay otro mundo más allá de la muerte. Los mundanos dicen así, pero nuestro Señor dijo que existe otro mundo después de la muerte, que este mundo no es todo. El Señor, Jesús, Dios, dijo así. En la Biblia podemos encontrar esto, ¿no? Pero, ¿quién está en lo correcto? ¿Quién? Es verdad que existe otro mundo después de la muerte y la resurrección también, ¿sí? La palabra del Señor, palabra de Dios, es lo correcto. Es verdad. Los juicios y pensamientos de quién tenemos que seguir entonces. Los juicios y pensamientos de quién tenemos que seguir. Tenemos que seguir el pensamiento y el juicio del Señor, ¿sí? A través de la Biblia podemos entender esto. Busquemos la Biblia. Isaías 55, versículo 8 al 9. Este versículo es muy conocido y varias veces estudiamos, ¿no? Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Aquí. Si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, sabemos muy bien este versículo, y también muy importante, ¿no? Los pensamientos y los caminos del Dios son totalmente diferentes a los pensamientos y caminos del hombre. Por eso, el criterio de la vida, criterio de todas las cosas, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios.
su pensamiento aparece en la Biblia, ¿no? Además, los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los pensamientos y los caminos del hombre. Por eso, no debemos juzgar lo que sucede en la voluntad de Dios. A través de la Biblia podemos entender esto, ¿no? Es muy importante. Una de las enseñanzas de esta historia del texto principal, 4, podemos saber que es necesario los alimentos para los que están vivos, es decir, para los salvos, ¿sí? Para los cristianos. Cuando la niña muerta revivió, Jesús mandó a que se le diese de comer, ¿no? Aquí, San Lucas capítulo 8, versículo 55, aquí, miremos la pantalla, San Lucas 8, versículo 55, miremos la pantalla, leamos juntos. Entonces, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Así como es necesario las comidas para los vivos, Dios da de comer a los santos renacidos, a los cristianos como nosotros. Para nosotros, Dios da de comer. Entonces, ¿qué deben comer? ¿Qué deben comer los cristianos salvos? O sea, ¿qué debemos comer nosotros en nuestra vida? ¿Sí? Siendo un cristiano. ¿Qué debemos comer? Pensemos. Primero, deben comer la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios. ¿Por qué? Uno se vuelve más firme y fuerte dentro de la gracia. Si comemos una comida adecuadamente, nuestro cuerpo puede ser muy fuerte, muy firme, ¿no? Así como esto, tenemos que comer adecuadamente la gracia de Dios, ¿no? Aquí, la Biblia, busquemos segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Busquemos segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Aquí dice, si lo tienen, leamos juntos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí la Biblia dice, esfuérzate en la gracia, en la gracia. Como dice este versículo, fortalecerse está relacionado con la gracia de Dios, ¿no? Gracia. Tenemos que comer esta gracia. Y los cristianos deben comer la palabra de verdad, todo relacionado, palabra de verdad. Eso es algo muy obvio, ¿no? Aquí, Salmos capítulo 119, versículo 25 también. Salmos 119, versículo 25. Miremos la pantalla, leamos juntos. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, dice. Vivifícame según tu palabra. Debido a que la palabra de Dios es sí tiene poder, esa palabra fortalece nuestra alma y nuestra vida también, ¿no? Tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que comer la gracia de Dios. Es todo igual, ¿sí? Conectado. También, los cristianos deben comer el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? Espíritu Santo. Los cristianos se fortalecen por medio del suministro del Espíritu Santo. Esto también es algo muy obvio, ¿no? Busquemos en la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Aquí, Efesios 3, 16, si lo tienen,
Leamos juntos. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sí, la Biblia dice así, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por Espíritu Santo, ¿no? El suministro del Espíritu Santo y una vida fuerte y sana de los cristianos están vinculados, sí, están conectados. Es verdad. A través de la Biblia podemos entender esto. La gracia, la palabra, Espíritu Santo tenemos que comer. ¿Por qué? Somos salvos, ¿no? Para los salvos es muy necesario de comer. Por eso tenemos que comer de Dios, ¿sí? La gracia, palabra y Espíritu Santo. Así como los israelitas comieron maná en el desierto después del éxodo, tenemos que recibir suministro de la palabra y del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Si no comían ese maná adecuadamente, no hubieran podido ganar fuerzas, se quedarían tras de la multitud y serían asesinados por los amalecitas, ¿no? Sabemos esta historia. De esa manera, comer maná en el desierto era muy importante. Comer es muy importante. Tenemos que comer para vivir, ¿no? Asimismo, dentro de los santos que son la iglesia, podemos recibir suministro de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Como pertenecen a un mismo pastor, siendo una sola multitud, reciben suministro de la vida en la iglesia. Y también los cristianos tienen que comer el amor del Señor. Sí, tenemos que comer estas cosas de Dios, ¿no? Busquemos en la Biblia, Efesios, capítulo 3, versículo 18 al 20. Efesios, capítulo 3, versículo 18 al 20. Aquí también les leo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La Biblia dice así, de conocer el amor de Cristo, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amor, toda la plenitud de Dios están conectados. El amor de Cristo nos ha salvado de la destrucción del infierno eterno, ¿no? Por lo tanto, ese amor contiene toda la plenitud de Dios. Es muy importante, ¿no? Ese amor de Dios contiene toda la plenitud de Dios. Es algo muy obvio. Entonces, debemos comer el amor de Cristo, amor de Dios en la iglesia. Pensemos, por eso, la gracia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el amor de Dios son las cosas que deberían comer los cristianos. Y también todos están conectados en la iglesia, ¿sí? En la multitud de los cristianos en la iglesia. Es muy importante. Por eso así estamos reunidos, ¿sí? En Cristo. Una de las enseñanzas de esta historia, del texto principal, quinto,
a través de este acontecimiento podemos saber que al final será dada una gran salvación y alegría a los que ruegan al Señor. Sí, a los que ruegan al Señor. Cuán gran alegría habría tenido Jairo y su esposa al ver a su hija que ya estaba sana. ¿Sí? Cuán gran alegría habría tenido ellos. Habrá vuelto la risa y gozo a esa casa, ¿no? Se habrá vuelto la vitalidad a las personas que moran en esa casa. De esa manera, el que busca al Señor se alegra, ¿sí? Busca al Señor, se alegra, ¿sí? Tenemos que buscar al Señor, entonces. También se da cuenta de la grandeza del Señor, ¿no? Paradójicamente, lo que guió a Jairo para que llegara delante de Jesús fue la muerte de su hija, ¿no? Sí, la muerte de su hija. Un sufrimiento. Los hombres, cuando llegan al punto de imposibilidad, buscan al Señor, ¿no? Cuando no se soluciona con las maneras del mundo, con las maneras del hombre, buscan al Señor, ¿sí? Jairo era así. En ese momento, dejando atrás su honor, que es el principal de la sinagoga, sin ver la mirada de las personas, se puso en pie delante del Señor. Él era el principal de la sinagoga, pero se puso en pie delante del Señor. En ese momento, la posición del principal de la sinagoga era una posición muy alta en la sociedad. En otras palabras, Jairo no era una persona que tendría que arrodillarse a rogarle a alguien, ¿no? Sí, él estaba en una posición muy alta. Pero tal Jairo se postró a los pies de Jesús y rogó, ¿sí? Aquí, versículo 41, dice así: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Aquí explica exactamente. Jairo era principal de la sinagoga. Tiene razón, ¿sí? Para explicar su posición, aquí en la Biblia pone esta expresión. Él era principal de la sinagoga. Su posición era muy alta, pero él puso en pie delante del Señor, ¿sí? Aquí dice que Jairo le rogaba postrándose a los pies de Jesús, ¿no? Por eso, el sufrimiento nos hace ser humilde, ¿sí? Nos hace ser humilde y nos hace pedir al Señor. El sufrimiento es muy bueno de esa manera, ¿sí? Tenemos que entender esto. El sufrimiento nos hace ser humilde y nos hace pedir al Señor. Es decir, la aflicción de la vida no nos hace rogar al Señor siendo un hombre humilde. El principal de la sinagoga era un hombre alto, pero esa dificultad de su vida le hizo convertirse en un hombre humilde, ¿sí? De vez en cuando, el dolor y el sufrimiento de la vida pueden ser un remedio de buscar al Señor para los hombres, para nosotros también, ¿no?
hay muchas herramientas con las que Dios guía al hombre por su camino, ¿sí? Dios nos guía por medio de aprender la palabra, un sufrimiento, una enfermedad o una oración anhelosa para que podamos encontrar la solución de Dios. Por eso, si entendemos, si reconocemos exactamente sobre este principio, podemos pasar con bien estos sufrimientos. Entonces, cuando tengamos algún sufrimiento, no debemos decepcionarnos, ¿no? Porque finalmente ese dolor y esa tristeza se convierte en gozo cuando se encuentre con el Señor, ¿sí? Por eso, tenemos que entender este principio, ¿no? A través de un sufrimiento podemos buscar al Señor, podemos rogar al Señor y al final podemos encontrarnos con el Señor y este Señor soluciona nuestro problema, ¿no? Este principio es muy importante. Una de las enseñanzas de esta historia, sexto, no nos enojemos cuando otra persona es de intervención entre Dios y nosotros. No irritemos ni impacientenos, ¿no? Señor, siempre guía a una persona según cómo es y me guía también según cómo soy yo. Tenemos que saber esto, ¿sí? Este principio. Como vemos en el texto principal, mire, se interpuso una mujer que padecía flujo de sangre en el camino de Jesús y Jairo, ¿sí? Por eso, uno podría pensar que el Señor se inclina más a esa mujer y deja atrás el problema de Jairo. Sí, alguien podría pensar de esa manera. Aquí la Biblia dice, entonces, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Sí, así dijo, y se paró, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. ¿Por qué? Yo he conocido que ha salido poder de mí. Mire, imaginemos esta escena. De esa manera, Jesús se paró de ir a la casa de Jairo. Imaginemos entonces. En ese momento, para Jairo, un segundo era muy urgente, ¿no? Porque su hija estaba muriendo. Por eso, para Jairo, un segundo era muy urgente, pero se tardaba el tiempo. ¿Por qué? Jesús se paró por esta mujer. En ese momento, el corazón de Jairo habría estado muy frustrado y ansioso. Y es posible que se sintiera resentido por esa mujer. Sí, podría ser, ¿no? Pero no es necesario decepcionarse. ¿Por qué? El Señor tiene su hora, ¿sí? Su propia hora, su propio tiempo, ¿no? Así que no debemos decepcionarnos reconociendo la característica del Señor. Por eso así estamos aprendiendo esta historia de milagro de Jesús. A través de este milagro podemos entender su característica. Por eso,
si tengamos alguna dificultad, podemos entender exactamente su característica y podemos pasar con bien, adecuadamente. Por eso, no debemos decepcionarnos cuando tengamos alguna dificultad. El Señor salta por encima del concepto del tiempo, ¿sí? En nuestro concepto del tiempo podemos decepcionarnos, pero no es necesario que decepcionemos de esa manera. ¿Por qué? El Señor salta por encima del concepto del tiempo. El Señor es quien creó la hora también. Él es el creador del tiempo, ¿sí? Por eso, si entendemos exactamente su característica, podemos superar, ¿sí? Por eso, no debemos impacientarnos, ¿sí? No tenemos que enojarnos por las personas que se interponen dentro de nuestra vida. No importa, de verdad. Lo más importante es el tiempo de Dios, no es tiempo de nosotros. También no debemos envidiarnos también a otra persona. Tenemos que recibir todas las situaciones con el agradecimiento y debemos confiar, creer solo en el Señor, como dice este acontecimiento, ¿no? Al final, el Señor revivió a la niña que estaba muerta, ¿sí? Mire, aquí dice así. San Lucas capítulo 8, versículo 50. Aquí texto principal. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Imaginemos esta escena. A pesar de que era una situación muy complicada, ¿no? ¿Sí? En lado de Jairo, pero en lado de Dios no hay problema. Por eso Jesús le dijo a Jairo de esa manera, no temas, cree solamente y serás salva. El Señor tenía su tiempo, ¿no? Por eso Jairo entendió exactamente esto, creyó en Jesús y así se ha solucionado este problema al final. Como aprendimos al comienzo, a pesar de que estemos en cualquier situación, si sabemos exactamente quién es el Señor, podemos confiar y podemos creer en el Señor. Como dice Señor, así, no temas, cree solamente y será salva. La solución siempre está en la mano del Señor. No importa qué tipo de persona intervenga en mi vida, los milagros del Señor suceden cuando confiamos y obedecemos dignamente al Señor sin decepcionarnos. Esta es la manera que solucionemos el problema, ¿no? Es muy importante. Debido a que Jairo creó y obedeció al Señor, de esa manera su hija pudo sobrevivir, ¿sí? Esta fue la manera en la que obraba Dios. Y a través de esta historia, Dios nos enseña, ¿no? Este principio. Tenemos que creer entonces. En el Antiguo Testamento, como Saúl intervino entre Dios y David, ¿no? Tenía que pasar por muchos momentos de sufrimientos grandes. Pero todas estas cosas se convirtieron en la alabanza, ¿no? Como sabemos bien, la conclusión fue el gozo, ¿sí? Pero cuando estaba pasando este tiempo, humanamente era muy difícil. Pero David sabía exactamente cuál es la voluntad de Dios, cuál es la característica de Dios. Entonces, él pudo pasar muy bien, con bien, y al final recibió una conclusión
muy gozo, ¿no? ¿Sí? Como los hermanos se interpusieron entre José y Dios, fue vendido como esclavo, ¿sí? El lado de José, así ocurrió este acontecimiento muy triste. Fue vendido como esclavo, pero esto se hizo una bendición, ¿no? Un proceso para que pueda solucionar, para que pueda dar, ¿sí? Un resultado muy bien, ¿sí? Esto era un proceso. Este acontecimiento triste se hizo una bendición. Al final José se convirtió en el ministro de Egipto, ¿no? Sabemos esta historia. Que alguien se interponga en nuestra vida o no, tenemos que aceptarlo con la fe y creer en el Señor, quien es siempre bueno. ¿Sí? A través de esta historia podemos saber esto. Como nuestro Señor es bueno y todopoderoso, no deja que tengamos un daño. El Señor bendice a los que creen. Tal Señor, como nos amó hasta morir, sí o sí, nos protege. ¿Sí? Nuestro Padre, ¿sí? Perfecto. Por lo tanto, con agradecimiento podremos recibir a las personas que se interponen en nuestra vida mientras caminamos junto con el Señor. La frase junto con el Señor es muy importante, ¿no? Nunca abandona a nosotros, junto con el Señor. Así que no tenemos que pensar ni querer que aquella persona desaparezca, ¿sí? Las personas desaparecerán. No importa. De este modo, hoy hemos visto los contenidos que nos dan lecciones en nuestra vida cristiana a través del milagro en el que Jesús salvó a la hija de Jairo. Así como la niña muerta volvió a vivir, cuando mantengamos esta forma de vida, realmente el poder de Dios llegará a nuestra vida fuertemente, ¿no? Entonces, oro y espero que tengamos más fuerza en el Señor, recordando la palabra que aprendimos hoy, ¿no? Hoy es el Día del Padre, ¿no? Nuestro Padre de verdad es nuestro Dios, ¿sí? Ese Dios tiene gran poder. Así que tenemos que reconocer y entender estas enseñanzas. Podemos confiar en nuestro Padre más fuertemente y podemos vivir más sanamente y adecuadamente ante Dios. No se olviden estas enseñanzas y vamos a vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy complicados. Te pedimos que muchas almas perdidas puedan escuchar la palabra de Dios y puedan recibir la salvación a través de nuestra vida adecuada ante Dios. Y así que queremos que sea glorificado a Dios por mediante nosotros. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.